Estimados estudiantes, a continuación vamos a abordar este objeto virtual de aprendizaje sobre propiedades de la derivada del curso Cálculo Diferencial. Este objeto virtual de aprendizaje tiene como objetivo general abordar las propiedades de la derivada desde su definición y como objetivos específicos abordar algunas pruebas de las propiedades operativas de la derivada utilizando su definición. Además, comprender la relación entre derivabilidad y continuidad. La primera propiedad muestra la relación entre derivabilidad y continuidad. Si f de x es derivable en x igual a a, entonces f de x es continua en x igual a a. Prueba. Para mostrar que f de x es continua en x igual a a, debemos mostrar que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a por la definición de continuidad. Para ello, hacemos el cambio de variable x igual a más h. De este modo, cuando h tiende a 0, x tiende a a. Y el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h es igual al límite cuando x tiende a a de f de x. Ahora, si restamos ambos lados f de a, tenemos que el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a. Luego, multiplicando y dividiendo por h y separando los límites en el producto, ya que cada límite existe, esto da como resultado f' de a por 0, lo cual es igual a 0 y por tanto el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Así concluimos que f es continua en x igual a a. El segundo teorema nos dice que la derivada de una constante es 0 y que la derivada de una potencia es multiplicar el exponente por la variable elevada al exponente menos 1. Para probar que la derivada de una constante es 0, debemos observar que f de x más h y f de x son iguales a c. Por lo tanto, la división al interior del límite va a ser igual a 0 y el resultado final del límite es 0. Así concluimos que la derivada de una función constante es 0. El tercer teorema muestra las derivadas de las operaciones básicas entre funciones. La derivada de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Podemos decir que la constante sale de la derivada. La derivada de la suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de las funciones. La derivada del producto de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la división de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Todo sobre la segunda función elevada al cuadrado. Para probar la derivada de una constante por una función, debemos observar que la constante se puede factorizar al interior del límite. Y como los límites de los factores internos existen, entonces el límite del producto es el producto de los límites, donde el primer límite es igual a c y el segundo es igual a f' de x. Para probar la derivada de la suma de funciones, basta con reordenar el numerador al interior del límite, de tal forma que obtengamos la expresión f de x más h menos f de x sobre h, más g de x más h menos g de x sobre h. Dado que el límite de cada término existe, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, donde el primer límite es igual a f' de x y el segundo es igual a g' de x. Para probar la derivada del producto de funciones, basta con sumar y restar en el numerador el término f de x más h por g de x. Luego, factorizar g de x en el cuarto y segundo término, y factorizar f de x más h en el primer y tercer término, para obtener esta expresión. Dado que el límite de los factores en cada término existen, se distribuyen los límites, donde el primer límite es igual a f' de x, el segundo límite es igual a g de x, el tercer límite es igual a f de x y el cuarto límite a g' de x, obteniendo la expresión deseada. La última propiedad conocida como regla de la cadena muestra que la derivada de una composición de funciones es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la función interna. Para probar esta derivada, multiplicamos y dividimos por la expresión g de x más h menos g de x. Claramente el límite del segundo factor existe y es igual a g' de x. A continuación estudiaremos el límite del primer factor. Si hacemos el cambio de variable u igual a g de x más h menos g de x,
Entonces, cuando h tiende a 0, u tiende a 0, y por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en g de x más h menos f evaluado en g de x, todo sobre g de x más h menos g de x, es igual al límite cuando u tiende a 0 de f evaluado en g de x más u, menos f evaluado en g de x, todo sobre u, lo cual es igual a f' de g de x. De este modo, volviendo a la derivada de la composición, se tiene que el límite del producto es el producto de los límites, donde el primer límite es igual a f' evaluada en g de x y el segundo a g' de x. Como conclusiones tenemos que comprender la utilización de la definición de derivada ayuda a obtener importantes propiedades. Además, comprender cada una de las propiedades de la derivada ayuda a identificar y resolver la derivada de una función de forma más eficiente. Ejercicios de práctica. Utilizar la definición de derivada para corroborar las siguientes derivadas. La derivada de f de x igual a x es igual a 1. La derivada de mx más b es igual a m. Y la derivada de la función 1 sobre x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Algunas referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de este material. Este objeto virtual de aprendizaje fue elaborado por Lilian Joana Cruz Mera y revisado por la licenciada Mónica Marcela Peña Cárdenas. Gracias por su atención.